quisiéramos mencionar sobre la base de estos recuentos, apuntalar algunas cosas que se han dado a lo largo del programa. Y la primera es que nos encontramos ante una declarada decisión de políticas de guerra que están en curso y que no van a cesar porque, como ya se mencionó, el imperio anglosionista que controla los designios de Washington y de muchas partes del mundo, tiene copado al complejo militar industrial y es la industria de la guerra, la industria de la represión, la que le hace boyante y le permite tener grandes dividendos y salir de este problema tan grave en el que se ha metido, porque no tiene sino un quiebre, la quiebra del Estado en Estados Unidos, y para poder salir de ella tiene que vender armas, tiene que generar guerra. Y por eso hoy el elemento revolucionario, el elemento más valioso es no war, yes peace. Es decir, tener una posición militante en contra de la guerra, a favor de la paz, evitar el conflicto. Vimos lo doloroso que fue ahí ese enfrentamiento en el que la Guardia Presidencial se enfrenta a la Fuerza Delta de Estados Unidos y se producen bajas en ambos bandos. Sin embargo, Estados Unidos no lo reconoce y lamentablemente el ponderar la paz que se precona en Venezuela, pues favoreció que hoy fuera secuestrado el presidente Nicolás Maduro Moro. Y hay que recordar que es un presidente en funciones. Delcy Rodríguez tiene el papel de encargada y el papel tan valeroso de Cilia Flores, que ella pidió eh, irse con el presidente y sin que hubiera cargos en contra de ella, en lugar de llevarla como acompañante, fue también secuestrada y hoy enfrenta cargos allá en Estados Unidos, cargos que no tendrían por qué sustentarse, y no tiene moral Estados Unidos para poder enjuiciar a un presidente en funciones, porque tiene inmunidad diplomática, porque no ha cometido delitos contra la humanidad que le permitirían hacer este tipo de acciones, y la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos no puede tener cabida en ninguna parte del mundo. Si la Corte Constitucional de Estados Unidos tiene la capacidad de autorregularse, el presidente tendría que retornar al país, porque ante su secuestro intentan falsificar la idea de que Venezuela está en un protectorado, que Delcy Rodríguez y el gobierno están pactando con Estados Unidos, y ya vimos que esto no es así. Ya vimos el llamado que incluso hace Delcy Rodríguez a los presidentes de la CELAC y del mundo, y sobre todo concretamente al presidente de Colombia, Petro, a la presidenta Claudia Sheinbaum, al presidente Lula y a otros, para que se conforme una fuerza multinacional para preservar la paz. Ya vimos que en otros programas que no tiene capacidad del TIAR para poder proteger a los países, que no tiene capacidad del Consejo de Seguridad, y lo peor de todo es que cínicamente Estados Unidos reconoce la injerencia de la CIA para desestabilizar a los países y actuar. Y la declaración que recientemente acaba de dar el gobierno de Estados Unidos de retirarse de 66 organismos uni y multilaterales, de los cuales 35 no pertenecen a la ONU y 31 sí pertenecen a la ONU. ¿Por qué se retira de estos espacios? Pues porque no quiere pagar las cuotas, porque no quiere asumir las responsabilidades, porque no quiere que haya ningún escrutinio, ya como lo ha dicho él, por sus propios fueros, incluso pasando por encima del Congreso, pasando por encima de los votantes. Vemos cómo está generando un proceso de militarización al interior de Estados Unidos que ya tiene consecuencias graves y hay grandes movilizaciones. Pero lamentablemente, en este deseo expansionista de tratar de salir de su crisis terrible,
pretende entonces llevarnos a todos a una situación de guerra. La otra declaración que hizo Estados Unidos que nos preocupa mucho es la presión que hace sobre el complejo militar industrial, uno, para que hagan más armas lo más rápido posible. Segundo, para que bajen los costos, mejoren la eficacia de las armas y está pidiendo que se destine 1.5 millones de dólares, billones de dólares para el gasto militar por encima del que ya tenía. Entonces, es una situación preocupante porque con ello los aires de guerra están bastante claros. El viento es muy fuerte a favor de la guerra y ya vimos cómo también utiliza la migración para tratar de forzar los reclutamientos. ¿Cuál es la posición que debemos jugar nosotros? Primero, creo que, como ya lo dijeron los demás que han participado en el programa, pronunciarnos por que los queremos de vuelta, que regresen a casa el presidente Nicolás Maduro Moro, la primer combatiente Cilia Flores, que se respete la soberanía del pueblo venezolano, que se respeten los recursos, se eviten las medidas coercitivas unilaterales y sobre todo también que se modifique el multilateralismo para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deje de estar secuestrados por los derechos de veto.